El mandato de Andrés Manuel López Obrador está a punto de concluir. Parece que fue ayer cuando comenzó. Han sido 6 años llenos de sucesos controvertidos, extraños y curiosos, que merecen ser recopilados en un formato tipo iceberg. Primero, con este video no pretendo culpar a AMLO de todos los sucesos mencionados. También hablaré de eventos que ocurrieron simplemente durante el período de 2018 a 2024. Tampoco intento limpiar su imagen. Mi objetivo es presentar la información de manera imparcial, sin caer en inclinaciones. Segundo, ya he realizado una serie de icebergs sobre los gobiernos priistas y panistas, los cuales están disponibles en mi canal en formato de shorts. Sé que podrías pensar que es una trampa y que debería dedicarles un video completo, pero créeme cuando te digo que es mejor que sean shorts, ya que así llegarán a más personas. Como verás, mi canal es muy pequeño y los vídeos normales no suelen tener tantas vistas. Por ahora, disfruta el video. Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. El 1 de febrero de 2019, un terremoto de magnitud 6,5 sacudió el estado de Chiapas, México, a las 10:14 hora local. El epicentro se localizó a 40 kilómetros al sur de Ciudad Hidalgo. Este sismo fue perceptible en varias regiones, incluida la Ciudad de México, aunque no se activó la alerta sísmica. Afortunadamente, no se reportaron víctimas mortales, pero sí hubo daños materiales en algunas estructuras. El 23 de junio de 2020, un terremoto de magnitud 7,5 sacudió México, con epicentro en Crucecita, Oaxaca. El sismo ocurrió a las 10:29 am hora local y se sintió en varios estados, incluyendo Oaxaca, Chiapas, Puebla, Guerrero, Morelos y Ciudad de México. El terremoto provocó la activación de alarmas sísmicas y una alerta de tsunami en Centroamérica. Hubo daños significativos en edificios y al menos una persona falleció. La profundidad del sismo fue de 20 kilómetros, lo que contribuyó a su fuerte impacto. El 7 de septiembre de 2021, un terremoto de magnitud 7,1 sacudió el centro y sur de México, con epicentro a 14 kilómetros al sureste de Acapulco, Guerrero. Ocurrió a las 20:47 hora local y dejó un saldo de un fallecido y 1,6 millones de personas sin electricidad. El sismo causó daños en edificios y provocó pánico entre los habitantes. Minutos después, se registró una réplica de magnitud 5,2. Este evento se produjo en la misma fecha que el terremoto de 2017, que tuvo una magnitud de 8,2 y causó la muerte de 98 personas. El 19 de septiembre de 2022, un terremoto de magnitud 7,7 sacudió México, afectando principalmente a los estados de Michoacán y Colima. Este sismo ocurrió en el aniversario de los devastadores terremotos de 1985 y 2017. 3 días después, el 22 de septiembre, una réplica de magnitud 6,9 volvió a golpear el país, causando la muerte de 2 personas y daños en más de 3,000 inmuebles. El sismo fue resultado de la subducción de la placa de Cocos bajo la placa norteamericana. El huracán Ágata, el primer huracán de la temporada en el Pacífico de 2022, tocó tierra en el sur de México el 30 de mayo. Afectó principalmente al estado de Oaxaca, causando fuertes vientos e intensas lluvias. Las autoridades reportaron al menos 10 personas muertas y 20 desaparecidas. La tormenta provocó numerosos daños materiales, incluyendo deslaves e inundaciones en varias regiones. Ágata fue el huracán más fuerte registrado en la costa del Pacífico de México en mayo, y su impacto se sintió en varios estados, como Chiapas, Veracruz y Tabasco. Las lluvias torrenciales aumentaron los niveles de ríos y arroyos, generando preocupación por posibles desastres naturales adicionales. El huracán Otis, de categoría 5, tocó tierra cerca de Acapulco, México, el 25 de octubre de 2023, con vientos sostenidos de 260 km por hora y ráfagas de hasta 315 km por hora. Este fenómeno causó graves daños en la infraestructura, incluyendo el sistema eléctrico, telefonía e internet. Las autoridades advirtieron sobre posibles mareas catastróficas, vientos mortales e inundaciones repentinas en zonas urbanas.
A pesar de que la fuerza del huracán disminuyó, las lluvias intensas continuaron, provocando deslaves y aumentando los niveles de ríos y arroyos. Otis dejó al menos 39 muertos y grandes destrozos en la región. En 2024, Chalco, Estado de México, sufrió una grave inundación debido a fuertes lluvias y deficiencias en el sistema de drenaje. El desbordamiento del canal San Martín-Cuautlalpan afectó severamente a las colonias Culturas de México, Los Héroes Chalco y Pueblo Nuevo. Un tapón de basura en el colector Solidaridad agravó la situación. La inundación, que duró más de 20 días, impactó directamente a 7,600 personas y de manera indirecta a 140,000. Los habitantes enfrentaron problemas de salud y calidad de vida debido a las aguas negras. Se trata de un misterioso personaje que ha sido avistado en diversas ocasiones en el estado de Nuevo León. Según los relatos, este ser tiene una apariencia humana pero con alas enormes, lo que le permite volar. Las primeras apariciones se remontan a la década de 1870, y desde entonces, ha habido múltiples testimonios de personas que aseguran haberlo visto. Por ejemplo, el supuesto ser apareció en una foto tomada en 2020 frente a la Cueva de los Murciélagos, que se hizo viral en las redes sociales. La leyenda ha generado diversas teorías, desde la posibilidad de que sea un extraterrestre hasta un experimento científico fallido. Sin embargo, no hay pruebas concretas que confirmen su existencia. En febrero de 2023, el presidente Andrés Manuel compartió una fotografía de un supuesto aluxe, un ser místico, encontrado en la zona de construcción del Tren Maya. Recientemente, durante una gira de supervisión del proyecto, AMLO rindió tributo a este ser, al que también se refiere como chaneque o duende, afirmando que cuida la laguna de Bacalar en Quintana Roo. En un mensaje en X, anteriormente Twitter, destacó la importancia de lo místico en la vida, además de lo racional. Luego se descubrió que la foto original había sido compartida en redes sociales en febrero del 2021 como una bruja captada en Nuevo León. En 2022 subió un vídeo titulado El terrorífico caso de la tienda de Mario. Ahí se narraron los eventos paranormales que supuestamente ocurren en una tienda de piñatas en México. La historia comienza cuando Mario, el dueño de la tienda, nota que una piñata en particular siempre aparece fuera de su lugar, tirada en el suelo. A medida que los eventos extraños continúan, Mario decide instalar cámaras de seguridad para documentar lo que está sucediendo. Las grabaciones muestran objetos moviéndose solos, ruidos inexplicables y la piñata moviéndose sin intervención humana. En un momento del video, se observa una figura misteriosa con ojos brillantes y cabello largo y negro entre las piñatas, lo que causa gran impacto y miedo entre los espectadores. El video de Dross generó una gran cantidad de reacciones en redes sociales, con algunos usuarios afirmando que les causó mucho miedo, mientras que otros se muestran escépticos y creen que los eventos son falsos y solo fueron creados para darle publicidad a la tienda de Mario. En julio del 2024, en TikTok, se viralizó un video que mostraba una supuesta nave nodriza extraterrestre sobrevolando México. El video fue captado por un usuario que estaba investigando fenómenos meteorológicos. En las imágenes, se puede observar un objeto grande y oscuro en el cielo, lo que ha generado diversas teorías y especulaciones entre los internautas. Algunos creen que podría tratarse de una nave extraterrestre, mientras que otros piensan que podría ser un fenómeno natural o un montaje. El artículo también menciona que este tipo de avistamientos no son nuevos y que, a lo largo de los años, ha habido múltiples reportes de objetos voladores no identificados, ovnis, en diferentes partes del mundo. Sin embargo, hasta el momento, no hay evidencia concreta que lo mostrado sea una nave de verdad. La pandemia de COVID-19, causada por el virus SARS-CoV-2, comenzó en diciembre de 2019 en Wuhan, China, y se propagó rápidamente por todo el mundo. En México, el primer caso se confirmó el 28 de febrero de 2020. La pandemia tuvo un impacto devastador en la economía mexicana. En 2020, el Producto Interno Bruto, PIB, de México se contrajo un 8,5%, la mayor caída desde la Gran Depresión.
El confinamiento y las restricciones afectaron gravemente a sectores como el turismo, la manufactura y el comercio. Millones de personas perdieron sus empleos y muchas empresas cerraron. El gobierno implementó medidas de apoyo económico, pero la recuperación ha sido lenta. En 2021, la economía mostró signos de recuperación, pero el crecimiento fue modesto debido a las persistentes incertidumbres y desafíos. La crisis del agua en Nuevo León comenzó a agravarse en 2022 debido a una sequía severa y a la baja disponibilidad en las fuentes de abastecimiento. En julio de 2022, el gobierno federal implementó un plan de acción inmediata para enfrentar la emergencia. Monterrey y sus alrededores experimentaron cortes en el suministro, medidas para reducir el consumo y aumentos en las tarifas. En 2023, las manifestaciones por la falta de agua fueron frecuentes. A pesar de algunas lluvias recientes, la situación sigue siendo crítica en 2024, con niveles bajos en las presas. Las temperaturas extremas, que superan los 40 grados, han exacerbado la situación, limitando el bombeo de agua potable a solo 6 horas al día. Esta crisis ha llevado a multas por el uso indebido del agua y a restricciones nunca antes vistas en la región. Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, 2018-2024, la crisis migratoria en México se intensificó. Inicialmente, AMLO adoptó una política humanitaria, permitiendo el paso de caravanas migrantes desde Centroamérica. Sin embargo, bajo presión de Estados Unidos, especialmente tras la amenaza de aranceles por parte de Donald Trump en 2019, México cambió su enfoque a una política de contención. En junio de 2019, México desplegó la Guardia Nacional en sus fronteras para frenar el flujo migratorio. A pesar de estos esfuerzos, la crisis humanitaria persistió, con miles de migrantes varados en condiciones precarias en la frontera norte. En 2021, la pandemia de COVID-19 exacerbó la situación, limitando aún más el acceso a servicios básicos para los migrantes. El gobierno también intentó implementar programas de desarrollo en Centroamérica para abordar las causas de la migración, aunque con resultados mixtos. El primer Culiacanazo tuvo lugar el 17 de octubre de 2019. Este evento ocurrió cuando las fuerzas de seguridad intentaron capturar a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. La operación falló debido a la violenta respuesta del Cártel de Sinaloa, que desató el caos en la ciudad con bloqueos y enfrentamientos, obligando al gobierno a liberar a Ovidio. El segundo Culiacanazo estalló el 5 de enero de 2023. En un intento por recapturar a Ovidio Guzmán, las fuerzas de seguridad nuevamente enfrentaron una fuerte resistencia del cártel. Este evento resultó en múltiples enfrentamientos y bloqueos en la ciudad, causando pánico entre los residentes. El tercer Culiacanazo se produjo el 29 de agosto de 2024. Es el más reciente, e involucró enfrentamientos entre el Cártel de Sinaloa y las fuerzas de seguridad en el norte de Culiacán, específicamente en el poblado de Paredones. Los bloqueos y la violencia se extendieron a varias partes de la ciudad, afectando gravemente la vida cotidiana. El 18 de septiembre de 2020, durante una conferencia matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, fue cuestionado sobre la violencia en el país. En respuesta a un artículo del periódico Reforma que criticaba su gestión y destacaba las masacres ocurridas, AMLO comentó: "Ahí están las masacres, jeje". Esta declaración fue percibida como una burla y generó una fuerte polémica en redes sociales y medios de comunicación. El presidente intentaba señalar la hipocresía de sus críticos, quienes, según él, guardaron silencio durante administraciones anteriores. Sin embargo, su tono y la risa que acompañó su comentario fueron interpretados como una falta de sensibilidad ante la gravedad de la situación, lo que provocó indignación y críticas generalizadas. A lo largo de su presidencia, AMLO ha tenido varios desencuentros con activistas feministas, quienes critican su falta de acción y sensibilidad hacia los problemas de género y violencia contra las mujeres. Por ejemplo, las feministas acusaron a AMLO de minimizar la gravedad de la violencia de género y de no priorizar políticas efectivas para combatirla. A menudo, sus declaraciones han sido vistas como insensibles o despectivas hacia el movimiento.
Durante su mandato, ha habido numerosas marchas y protestas feministas, especialmente en fechas emblemáticas como el Día Internacional de la Mujer. Estas manifestaciones han sido en respuesta a la creciente violencia contra las mujeres y la impunidad en casos de feminicidio. El presidente ha respondido a estas protestas con críticas, sugiriendo que están politizadas y que buscan desestabilizar su gobierno. Ha acusado a los medios y a sus opositores de manipular el movimiento feminista para atacarlo. Aunque ha implementado algunas políticas dirigidas a las mujeres, como programas sociales y de bienestar, las mujeres en general consideran que estas medidas son insuficientes y no abordan de manera integral la violencia de género ni la desigualdad estructural. Félix Salgado Macedonio, miembro del partido Morena, fue postulado como candidato a la gubernatura del estado de Guerrero para las elecciones del 6 de junio de 2021. Sin embargo, su candidatura estuvo rodeada de controversias desde el principio, debido a múltiples acusaciones de violación y abuso sexual en su contra. El Instituto Nacional Electoral, INE, de México anuló la candidatura de Salgado Macedonio por no haber presentado el informe de gastos de precampaña, un requisito establecido por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Esta decisión fue tomada después de una sesión de 12 horas del Consejo General del INE, donde se votó a favor de la anulación por 9 votos contra 2. Salgado Macedonio enfrentaba acusaciones graves de violación y abuso sexual, incluyendo una denuncia penal por violación sexual en 1998 y otra en 2016. Estas acusaciones provocaron protestas y demandas de justicia por parte de colectivos feministas y de derechos humanos. Tras la anulación, Salgado Macedonio acusó al INE de actuar de manera arbitraria y anunció que impugnaría la decisión ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Argumentó que no debía presentar informes de precampaña porque, según él, no hubo precandidatos en su partido. La decisión del INE también tuvo un impacto significativo dentro de Morena y en la política mexicana en general. El presidente Andrés Manuel López Obrador y otros miembros de Morena defendieron a Salgado Macedonio, lo que generó divisiones y debates sobre la ética y la justicia en la política. Al final, la hija de Félix, Evelyn Salgado, quedó como candidata por Morena y ganó las elecciones en Guerrero. La tragedia de la línea 12 del metro de la Ciudad de México ocurrió el 3 de mayo de 2021, cuando un tramo elevado entre las estaciones Olivos y Tezonco colapsó, provocando la caída de un tren. Este accidente resultó en la muerte de al menos 25 personas y dejó 79 heridos. El informe final sobre el accidente indicó que la causa principal fue una falla estructural en la construcción y diseño original de la infraestructura. Esto incluyó problemas como soldaduras deficientes y materiales de baja calidad. Se cuestionó la responsabilidad de las autoridades y empresas involucradas en la construcción y mantenimiento de la línea. Hubo acusaciones de corrupción y negligencia, además de una fuerte reacción pública y demandas de justicia por parte de las familias de las víctimas y la sociedad en general. Fue el líder de la Iglesia La Luz del Mundo, fue arrestado en junio de 2019 en el aeropuerto de Los Ángeles, California. Fue acusado de múltiples delitos sexuales, incluyendo abuso sexual de menores, tráfico de personas y producción de pornografía infantil. En junio de 2022, Naasón Joaquín García se declaró culpable de 3 de los 19 cargos que enfrentaba. Como resultado, fue sentenciado a 16 años y 8 meses de prisión. Las acusaciones y las sentencias se centraron en abusos cometidos contra menores de edad que asistían a su congregación en el este de Los Ángeles. El caso también involucró a otras personas cercanas a él, como Susana Medina Oaxaca, Alondra Ocampo y Azalea Rangel Meléndez, quienes fueron arrestadas junto con él. El general Salvador Cienfuegos, exsecretario de Defensa de México, fue arrestado el 15 de octubre de 2020 en el aeropuerto de Los Ángeles, Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses lo acusaron de estar involucrado con el cartel de drogas H2, un grupo derivado del cartel de los Beltrán Leiva. Según los fiscales, Cienfuegos utilizó su posición para proteger al cartel, alertándoles sobre operaciones militares y dirigiendo recursos del ejército contra sus rivales. También se le acusó de recibir sobornos y de facilitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. El 18 de noviembre de 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos decidió retirar los cargos contra Cienfuegos y permitir su regreso a México. Esta decisión fue tomada debido a consideraciones sensibles e importantes de política exterior.
El gobierno mexicano se comprometió a investigar las acusaciones, pero finalmente, la Fiscalía General de la República, FGR, determinó que no había pruebas suficientes para procesarlo y lo exoneró en enero de 2021. El arresto y posterior liberación de Cienfuegos generaron controversia tanto en México como en Estados Unidos. En México, algunos vieron la liberación como una muestra de la influencia del ejército y la falta de voluntad para combatir la corrupción a altos niveles. En Estados Unidos, la decisión de retirar los cargos fue criticada por algunos como una señal de debilidad en la lucha contra el narcotráfico. La cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de México, NAIM, en Texcoco fue un evento significativo en la política y economía de México. En octubre de 2018, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador organizó una consulta ciudadana para decidir el futuro del NAIM. La consulta, que duró 4 días, resultó en una mayoría a favor de cancelar el proyecto en Texcoco y construir un nuevo aeropuerto en Santa Lucía. Con el 98,18% de las casillas computadas, 747,000 votos fueron a favor del proyecto de Santa Lucía, 69,95%, mientras que 310,463 personas votaron por continuar la obra en Texcoco, 29%. Fue cancelado por distintos motivos, por ejemplo, el costo del NAIM se había incrementado significativamente, pasando de una estimación inicial de 168,880 millones de pesos a 285,000 millones de pesos en 2018. También se argumentó que el proyecto violaba derechos humanos y afectaba la calidad de vida de los habitantes cercanos debido a posibles daños ambientales, y López Obrador y su equipo señalaron que el proyecto en Texcoco era un monumento a la corrupción. La cancelación del NAIM generó críticas tanto nacionales como internacionales. Agencias calificadoras como Moody's y Fitch advirtieron sobre posibles impactos negativos en la economía mexicana. En lugar del NAIM, se decidió construir el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en la base aérea de Santa Lucía. Este proyecto fue presentado como una alternativa más económica y rápida de implementar. El Tren Maya es uno de los proyectos más ambiciosos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero ha estado rodeado de varias polémicas desde su inicio. El Tren Maya atraviesa la selva de la península de Yucatán, considerada el segundo pulmón forestal de América Latina. Ambientalistas criticaron el proyecto por su impacto negativo en la biodiversidad y los ecosistemas locales. Se interpusieron numerosos recursos judiciales que paralizaron temporalmente las obras en varias ocasiones. Otro factor fue que durante las obras, descubrieron y, en algunos casos, dañado vestigios arqueológicos importantes. Por ejemplo, se encontraron 9 tableros de Patolley, un antiguo juego mesoamericano. Historiadores y arqueólogos alzaron la voz contra la destrucción de estos vestigios. El presupuesto inicial del Tren Maya se triplicó, superando los 28,500 millones de dólares. Además, hubo múltiples cambios en la ruta y en la administración del proyecto, lo que generó incertidumbre y críticas. La construcción del Tren Maya implicó la expropiación de terrenos y el desplazamiento de familias, lo que ha generado conflictos sociales y legales. Las licitaciones para la construcción del Tren Maya fueron objeto de controversia. Se dividieron en varios tramos e involucraron a grandes consorcios internacionales, lo que generó críticas sobre la transparencia y equidad del proceso. Para evitar más retrasos, el gobierno mexicano clasificó el Tren Maya como un proyecto de interés público y seguridad nacional, lo que permitió continuar con las obras a pesar de las oposiciones legales. Guacamaya es un cibergrupo clandestino que ganó notoriedad por sus saqueos a diversas instituciones gubernamentales en América Latina. En septiembre de 2022, Guacamaya filtró 6 terabytes de información clasificada de la Sedena. Esta información incluía comunicaciones y documentos internos que revelaban problemas de salud del presidente Andrés Manuel López Obrador, así como detalles operativos y de inteligencia de las Fuerzas Armadas mexicanas. Entre las revelaciones, se destacó que López Obrador sufrió de gota, hipotiroidismo y una angina inestable de alto riesgo. También se reveló que el presidente sí ordenó detener un operativo para capturar a Ovidio Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. Guacamaya también ha hackeado instituciones de defensa en otros países latinoamericanos como El Salvador, Colombia, Perú y Chile.
Abrazos no balazos es un eslogan popularizado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, que refleja su enfoque de seguridad pública. La frase sugiere una estrategia de combate a la violencia y el crimen organizado basada en la prevención y el desarrollo social, en lugar de la confrontación armada directa. En varias ocasiones, AMLO ha afirmado que el pueblo está feliz, feliz, feliz para destacar lo que él percibe como un bienestar generalizado entre los mexicanos bajo su administración. Esta frase se ha convertido en un lema recurrente en sus discursos, utilizado para contrarrestar las críticas y enfatizar los logros de su gobierno en términos de programas sociales y económicos. López Obrador generó controversia en marzo de 2020 cuando mostró en una conferencia de prensa sus amuletos o detentes como protección contra el COVID-19. AMLO presentó varias estampitas religiosas, incluyendo una del Sagrado Corazón de Jesús, que llevaba consigo como escudo protector. Afirmó que estos amuletos, que le habían sido regalados por seguidores durante sus giras, le brindaban protección espiritual contra el virus. Valiendo verga el Estado laico. En una de sus conferencias matutinas, conocidas como mañaneras, AMLO sorprendió al público al mencionar a Benito Bodoque, un personaje del famoso programa de televisión Don Gato y su pandilla. Durante la conferencia, AMLO utilizó una imagen de Don Gato y su pandilla para ilustrar un punto sobre la corrupción y cómo algunos personajes políticos se comportan como los personajes del programa. AMLO ha prometido en varias ocasiones que el sistema de salud de México será tan bueno como el de Dinamarca. Esta promesa se ha repetido en diferentes discursos y conferencias, donde el presidente ha asegurado que su administración está trabajando para mejorar la infraestructura y los servicios de salud en el país. El 29 de marzo de 2020, durante una visita a Badiraguato, Sinaloa, López Obrador saludó a María Consuelo Loera Pérez, la madre de Joaquín El Chapo Guzmán. Este encuentro ocurrió mientras AMLO realizaba una gira de trabajo en la región, que es conocida por ser el lugar de nacimiento de Guzmán Loera, ex líder del cártel de Sinaloa. AMLO explicó posteriormente que saludó a la madre de Guzmán Loera por respeto a su edad y porque había recibido una carta de ella solicitando ayuda para poder visitar a su hijo en prisión en Estados Unidos. El presidente defendió su acción diciendo que, independientemente de quién sea su hijo, ella merece respeto como cualquier otra persona. López Obrador enfrentó en 2022 críticas y protestas por parte de padres de niños con cáncer debido a la falta de medicamentos oncológicos en el país. Los padres han exigido consistentemente que el gobierno garantice el suministro de estos medicamentos esenciales para el tratamiento de sus hijos. AMLO declaró en varias ocasiones que su gobierno no ha descansado en la búsqueda de estos medicamentos y ha señalado que la escasez se debe en parte a un monopolio de empresas y políticos que controlan la distribución de medicamentos en México. Según el presidente, su administración ha logrado adquirir 21 de los 25 medicamentos oncológicos necesarios, aunque algunos siguen siendo difíciles de conseguir. La situación ha sido polémica, con denuncias penales interpuestas por los padres contra AMLO y otros funcionarios de salud por la falta de medicamentos y la omisión en la atención médica. Además, se reportó que el desabasto ha afectado gravemente a más de 19,000 pacientes infantiles en hospitales públicos, con cifras alarmantes de muertes relacionadas con esta escasez. Homero Gómez González fue un destacado activista ambiental mexicano, conocido por su dedicación a la protección de la mariposa monarca. Nacido el 3 de enero de 1970 en la Ciudad de México, se formó como ingeniero agrónomo en la Universidad de Chapingo. Gómez González dirigía una reserva de mariposas monarca en Ocampo, Michoacán, donde luchó contra la tala ilegal y promovió el turismo sostenible. El 13 de enero de 2020, Homero Gómez desapareció misteriosamente. Su cuerpo fue encontrado 2 semanas después en un pozo, en circunstancias que generaron gran preocupación y sospechas sobre su muerte. La Fiscalía del Estado de Michoacán investigó el caso, pero su asesinato sigue siendo un símbolo de los peligros que enfrentan los defensores del medio ambiente en México. Giovanni López Ramírez era un trabajador de la construcción de 30 años de edad, residente del municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, en el estado de Jalisco, México.
El 4 de mayo de 2020, Giovanni fue arrestado por policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos. La razón de su arresto fue que no llevaba cubrebocas, una medida obligatoria impuesta por el gobierno de Jalisco como parte de las estrategias de prevención ante la pandemia de COVID-19. Durante su detención, Giovanni fue golpeado brutalmente por los policías. Al día siguiente, el 5 de mayo de 2020, apareció muerto en un hospital local. Su muerte fue causada por las lesiones sufridas durante el arresto. El caso de Giovanni López generó una gran indignación pública y protestas tanto en redes sociales como en las calles. Ingrid Escamilla Vargas era una joven de 25 años originaria de Necaxa, Canaditas, en el municipio de Juan Galindo, Puebla. Fue víctima de feminicidio el 9 de febrero de 2020 en la Ciudad de México. Su pareja, Eric Francisco Robledo Rosas, la asesinó en su domicilio en la colonia Vallejo, alcaldía Gustavo A. Madero. El crimen fue extremadamente violento y desató una gran indignación pública. El caso de Ingrid Escamilla cobró notoriedad no solo por la brutalidad del acto, sino también porque fotografías explícitas de la escena del crimen fueron filtradas y publicadas en redes sociales y medios de comunicación. El suceso provocó un debate sobre la revictimización de las mujeres y la ética en la difusión de imágenes de violencia. A raíz de este suceso, se aprobó la Ley Ingrid en 2023. Esta ley tiene como objetivo prevenir la difusión de imágenes explícitas de víctimas de violencia, estableciendo penas para los funcionarios y medios que compartan este tipo de contenido. La ley busca proteger la dignidad de las víctimas y evitar la revictimización. Paola Andrea Bañuelos Flores era una joven de 23 años, estudiante de psicología en la Universidad Autónoma de Baja California. El trágico suceso que llevó a su feminicidio ocurrió en Mexicali, Baja California. El 7 de julio de 2024, Paola Andrea salió con amigas y primas al bar La Consentida en el centro de Mexicali. Pasaron la noche del domingo y parte de la madrugada del lunes en el lugar. Después de la medianoche del 8 de julio, Paola Andrea pidió un taxi de la plataforma Didi para regresar a su casa. Sin embargo, nunca llegó a su destino y fue reportada como desaparecida. El 11 de julio de 2024, el cuerpo sin vida de Paola Andrea fue encontrado en un terreno a las afueras de Mexicali, en una zona semiárida al oeste del ejido Islas Agrarias, a más de 25 kilómetros del bar donde había estado. El principal sospechoso del feminicidio fue Sergio N., el conductor del taxi Didi que Paola Andrea abordó la noche de su desaparición. Sergio se entregó voluntariamente a la Fiscalía General del Estado de Sonora el 11 de julio de 2024, alegando que había recibido amenazas y temía por su vida y la de su familia. Miguel N., conocido como el monstruo de Iztacalco, fue un presunto feminicida serial que operaba en la Ciudad de México. Su caso salió a la luz en abril de 2024, cuando fue detenido tras el asesinato de María José, una joven de 17 años, quien era su vecina. Durante el cateo de su departamento, las autoridades encontraron un diario donde Miguel N. detallaba sus crímenes de manera precisa y brutal. También se encontraron cráneos humanos y restos en el refrigerador, así como identificaciones de al menos 20 víctimas. Miguel N. era químico farmacobiólogo egresado del Instituto Politécnico Nacional. Se le relaciona con al menos 20 feminicidios, incluyendo estudiantes, laboratoristas, sexoservidoras y compañeras de trabajo. Miguel N. acechaba a sus víctimas, las atacaba y luego guardaba sus restos en su departamento. El 8 de abril de 2022, Devani Susana Escobar Bazaldúa, una joven de 18 años, sale de fiesta con dos amigas en Monterrey, Nuevo León. Durante la madrugada del 9 de abril, Devani es dejada por un taxi de alquiler en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, frente al motel Nueva Castilla. Una fotografía de ella sola en la carretera se vuelve viral. Después de 13 días de búsqueda, el 22 de abril, el cuerpo de Devani es encontrado en una cisterna del motel Nueva Castilla. El 19 de julio, el equipo forense encargado de la autopsia anuncia que Devani murió de asfixia por sofocación. Aunque aún hay personas que creen que la muchacha cayó por sí sola a la cisterna, al estar bajo los efectos del alcohol. Fue un activista ambiental y defensor de los derechos indígenas de la comunidad de Ayotitlán, en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco. Era conocido por su lucha contra la minería y la tala ilegal en la Sierra de Manantlán. Higinio fue víctima de una desaparición forzada en mayo de 2022. Fue liberado posteriormente, pero este evento marcó un precedente en su lucha y los riesgos que enfrentaba.
El 25 de noviembre de 2023, Higinio volvió a ser reportado como desaparecido tras asistir a una reunión con el presidente municipal. Su cuerpo fue encontrado el 27 de noviembre de 2023 en una zona montañosa entre Jalisco y Colima, con una herida de arma de fuego. La comunidad de Ayotitlán, donde Higinio era un líder prominente, se encuentra en una zona rica en recursos naturales, lo que la hace vulnerable a la explotación por parte de intereses mineros y madereros. Fue un reconocido actor de doblaje, director y locutor mexicano, nacido el 20 de noviembre de 1964 en la Ciudad de México. A lo largo de su carrera, prestó su voz a personajes icónicos como Gohan en Dragon Ball Z y Sheldon Cooper en la teoría del Big Bang. El 29 de febrero de 2020, Luis Alfonso Mendoza fue trágicamente asesinado en la Ciudad de México. El incidente ocurrió en su estudio de doblaje, donde también perdieron la vida su esposa, Lourdes Adame, y su cuñado. Según los informes, el motivo del crimen fue una disputa por un inmueble. Fue un reconocido actor de doblaje mexicano, conocido por su trabajo en películas, series animadas y videojuegos. Nació el 16 de julio de 1965 y comenzó su carrera en el doblaje en la década de 1990, destacándose rápidamente por su voz fuerte y versátil. Algunos de sus papeles más reconocidos son La Mole en las películas de Los Cuatro Fantásticos de 2005 y 2007, Danny Trejo en varias de sus películas, incluyendo Machete y Mini Espías, Yao en Mulan y Vito Corleone en El Padrino. Miguel fue reportado como desaparecido el 16 de julio de 2022. Tras meses de búsqueda, su sobrina confirmó su fallecimiento el 20 de diciembre de 2022. Su cuerpo fue encontrado después de una intensa búsqueda y la noticia fue anunciada a través de redes sociales. Se dice que fue asesinado por un conocido muy cercano a él. Fue una periodista mexicana que trabajó en Tijuana, Baja California. En Lourdes Maldonado asistió a una de las conferencias mañaneras de AMLO para solicitar protección, ya que temía por su vida debido a un conflicto laboral con una empresa de medios de comunicación propiedad de Jaime Bonilla, exgobernador de Baja California. El 23 de enero de 2022, Lourdes Maldonado fue asesinada en Tijuana. Fue encontrada sin vida en su automóvil en la zona de Santa Fe, con heridas de bala. El 25 de enero de 2022, AMLO reconoció públicamente la obligación de su gobierno de esclarecer el asesinato de Maldonado y ordenó una investigación a fondo. Esto pasó en Cajeme, Sonora. Alma Lourdes, una mujer de 30 años, fue asesinada el 19 de agosto de 2023 en el establecimiento de venta de carne donde trabajaba como gerente 4. El presunto responsable es Hilario N., un hombre de 71 años, quien fue detenido por la Fiscalía del Estado de Sonora. Según los informes, Hilario N. había estado acosando a la hermana de Alma Lourdes durante 3 semanas. El día del asesinato, Alma Lourdes lo enfrentó sin insultos, pero con firmeza, lo que llevó a que Hilario N. regresara al establecimiento y le disparara 3 veces. Este acto ha generado una gran indignación y tristeza en la sociedad sonorense. El juicio de Hilario N. ha sido pospuesto varias veces. La defensa del acusado ha solicitado más tiempo para preparar sus argumentos, lo que ha retrasado la audiencia prevista. Actualmente, Hilario N. está vinculado a proceso bajo la medida cautelar de prisión preventiva por los presuntos delitos de feminicidio y acoso. La familia LeBaron es una comunidad mormona México-estadounidense que se estableció en México en la década de 1920. Han sido conocidos por su activismo contra el crimen organizado y la violencia en la región, tras una serie de incidentes trágicos que sufrieron en la década de los años 2000. Dicha familia fue atacada el 4 de noviembre de 2019 en una zona remota de la Sierra Madre Occidental, cerca de la comunidad de La Mora, en el municipio de Bavispe, Sonora. 3 vehículos que transportaban a miembros de la familia LeBaron fueron emboscados y atacados por presuntos miembros del crimen organizado. 9 personas fueron asesinadas, incluyendo mujeres y niños. 6 niños sobrevivieron al ataque, algunos de ellos heridos.
La tragedia de Coatzacoalcos ocurrió la noche del 27 de agosto de 2019 en el centro nocturno Caballo Blanco en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, México. Fue un ataque armado y con bombas incendiarias, específicamente bombas molotov y fusiles de asalto. El ataque resultó en la muerte de 30 personas, 20 hombres y 10 mujeres, y dejó 13 heridos. Entre las víctimas se encontraban 2 marinos filipinos. Se cree que los responsables fueron miembros del cártel de Jalisco Nueva Generación. Los atacantes bloquearon las salidas del bar antes de iniciar el ataque, lo que impidió que las víctimas pudieran escapar. La tragedia ocurrió la noche del 19 de abril de 2019, en Minatitlán, Veracruz. Un grupo armado irrumpió en una fiesta de cumpleaños que se celebraba en una vivienda particular. La fiesta era en honor a una mujer de 52 años. Los atacantes preguntaron por una persona conocida como la Becky, quien era la administradora de un bar en Minatitlán. Tras preguntar por la Becky, los atacantes comenzaron a disparar indiscriminadamente, resultando en la muerte de 14 personas. Entre ellas, un bebé de 1 año. Los enfrentamientos en Aguililla, Michoacán, han sido una serie de conflictos violentos entre diferentes cárteles y las autoridades. El 14 de octubre del 2019, un convoy de la Policía Estatal de Michoacán, viajaba a la cabecera municipal de Aguililla cuando fue emboscado por miembros del CJNG, dejando como saldo 14 policías muertos y más de 8 heridos, siendo uno de los peores ataques contra las fuerzas de seguridad en los últimos años. Semanas después, autoridades anunciaron la captura de varios sicarios relacionados con la masacre. El 3 de marzo, autoridades confirmaron la detención de Héctor Javier Deme, presunto sicario implicado por la emboscada a policías estatales. Los enfrentamientos entre grupos criminales siguieron recrudeciéndose en 2020, siendo común el uso de armas de alto calibre e incluso drones con explosivos, llegando a afectar de manera directa a la población civil. Ejemplo de ello fueron una serie de enfrentamientos ocurridos el 31 de enero, que dejaron un oficial herido, narcobloqueos y barricadas en las afueras del municipio de Uruapan, esto por la detención de 3 líderes del grupo criminal, sobresaliendo el de Luis Felipe N., alias El Bocho. Finalmente el 9 de febrero del 2022, miembros de la Guardia Nacional y el Ejército, retoman el poblado y se restablece el tránsito en 43 poblados ubicados en los municipios de Aguililla, Apatzingán, Buenavista, Coalcomán, Tepalcatepec y Tumbiscatío de Ruiz, dijeron las autoridades. La situación dejó casi 40 muertos, entre miembros de los carteles y de la Guardia Nacional. La tragedia de Reynosa ocurrió el 19 de junio de 2021 en el municipio de Reynosa, Tamaulipas. Durante la tarde del sábado, una serie de ataques armados se llevaron a cabo en varios puntos de Reynosa. Los atacantes dispararon indiscriminadamente, resultando en la muerte de al menos 18 personas. Para el 22 de junio de 2021, la Fiscalía General de la República, FGR, asumió la investigación del caso. Entre las víctimas se encontraban 2 taxistas, obreros, un estudiante de enfermería, un ciudadano nicaragüense, y una familia completa. Debido a las características del suceso, es considerado un ataque terrorista genuino. México no había registrado un caso así desde el suceso del Casino Royale de Monterrey en agosto del 2011, pero lastimosamente quedó muy rápido en el olvido y mucha gente justificó el atentado diciendo que todos los asesinados eran narcotraficantes, cuando esta información es falsa y deshumanizante. El 8 de diciembre de 2023, el municipio de Texcaltitlán, en el Estado de México, fue escenario de un violento enfrentamiento entre un grupo criminal y civiles. Este incidente resultó en la muerte de al menos 14 personas, de las cuales 11 eran presuntos miembros del grupo criminal y 3 eran vecinos de la zona. Además, 4 personas resultaron heridas por arma de fuego y 2 más fueron reportadas como desaparecidas. El suceso estalló porque la población civil ya estaba harta de las extorsiones y cobros de piso absurdo que los criminales llevaban a cabo en la localidad. La Secretaría de Seguridad del Estado de México informó que el enfrentamiento fue provocado por una posible venganza de la organización criminal conocida como la Familia Michoacana. Las autoridades fueron alertadas previamente sobre la posibilidad de un ataque, lo que llevó a una respuesta rápida, aunque no suficiente para evitar la tragedia.
La evacuación de Tila, Chiapas, se debió a enfrentamientos entre dos grupos armados del crimen organizado. Estos grupos atacaron a la población local, resultando en la muerte de varias personas y la quema de casas y negocios. La situación se volvió insostenible, con los habitantes atrapados en sus hogares durante días. El evento más reciente de evacuación masiva ocurrió en junio de 2024. Las fuerzas de seguridad de Chiapas, junto con el ejército mexicano, implementaron un operativo de emergencia para rescatar a más de 4,000 personas que se encontraban escondidas en sus viviendas. El ejército mexicano llevó a cabo un operativo relámpago para desalojar de manera masiva y voluntaria a los indígenas tzeltzales y choles atrapados en la violencia. Las fuerzas de seguridad lograron evacuar a los habitantes y llevarlos a lugares seguros, evitando más pérdidas humanas.